Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a Estación Finlandia. Vamos a hablar hoy del empleo precario, de la precariedad en el trabajo, porque a pesar de que empezamos a hablar de crecimiento, de la recuperación, hay una cara B en esa recuperación que es el trabajo de mala calidad, los malos horarios, malos salarios, en general pésimas condiciones de trabajo, y para ello, en fechas cercanas al 1 de mayo, vamos a hablar con Faustino Savio, coordinador general de Izquierda Unida de Gijón, también con Mariana Artola, responsable de empleo de comisiones obreras de la Unión Comarcal de Gijón, y con Álvaro Granda, presidente del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Quería preguntaros, para empezar, tenemos una situación de empleo, de trabajo precario que no es nuevo, pero parece que hay nuevas fórmulas de trabajo precario, basadas en un falso empleo, en un falso autónomo, en una persona que aspira a trabajar, pero que en realidad no es un contratado, sino una persona que tiene que poner casi todos los medios. El empresario aporta cada vez menos responsabilidad y carga ese trabajo sobre el propio trabajador. ¿Qué significa ser precario en el siglo XXI? Bueno, desgraciadamente yo creo que estamos ante una situación vieja con nomenclaturas nuevas, donde se sigue manteniendo el mismo sistema eterno de confrontación trabajo-capital, donde lo que antes llamábamos lucha obrera y tenía otras denominaciones, hoy parece que va hacia la precariedad, que es que algunos ciudadanos tengan unas u otras condiciones laborales, y en este caso agudizadas con las dos contrarreformas realizadas, tanto por el Partido Socialista Obrero Español como posteriormente con el Partido Popular, que lo que hacen es que aquellos que quieren acceder al mercado de trabajo, y ahí es donde empezamos a dividir las Españas, no las que quieren confrontarnos por las banderas, sino por la realidad de la vida de las ciudadanas y los ciudadanos, tenemos una serie de personas que aquellos que quieren acceder porque son jóvenes lo tienen que hacer de forma precaria. Son condiciones de trabajo sin contratos, con nuevas valoraciones o reconocimientos a través de darse como falso autónomo, a través de cotizar por unas horas y trabajar otras. Y también tenemos la otra parte, que es aquellos ciudadanos que ya han cumplido los 50 años y que les es prácticamente imposible acceder al empleo. Por el medio también se dan muchas más circunstancias y bueno, hablaremos hoy a lo largo del programa, pero básicamente yo lo que quiero decir es que con el mercado de trabajo actual, con el diseño actual que el capital ha diseñado, es muy difícil que nadie pueda plantearse una forma de vida, digamos, normal, natural, para que cualquier joven, para que los jóvenes o para que los mayores tanto puedan mantenerse como puedan acceder a un mercado de trabajo y crear una forma de vida, una expectativa de vida y de crecimiento racional y natural como hemos conocido en otras épocas. Pero bueno, el secreto sigue estando en el mismo sitio, en la unidad de los trabajadores, en la lucha por la defensa de los derechos y en la importancia que hay que darle a que no somos personas individuales y que el secreto está en organizarse. Lo comentaba ahora Faustino, la juventud es uno de los colectivos más afectados, lo ponía de manifiesto el informe sobre la situación social de la juventud gijonesa del año pasado. ¿A qué situaciones se enfrenta un joven que a día de hoy busca ese primer empleo, busca esa emancipación? Sí, pues como decía Faustino antes, la situación de la juventud en Asturias y en Gijón pues es preocupante a la hora de buscar el primer empleo o de acceder al mercado de trabajo. Básicamente porque estamos viendo cómo las dos contrarreformas laborales, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista, han destruido toda esperanza para los jóvenes de encontrar un empleo de calidad, y nos encontramos con gente de entre 16 y 30 años que está a punto de ser una generación perdida, que lo único que puede aspirar son a empleos muy precarios, mal remunerados, que no les dejan emanciparse, con unas condiciones muy malas, a veces sin dar de alta en la seguridad social o perdiendo derechos laborales cada vez a pasos agigantados. Y en ese sentido yo creo que los jóvenes tenemos que movilizarnos, ¿no? Además de los jóvenes, Marian, ¿qué otros colectivos y en qué sectores es más frecuente o están más expuestos al empleo de mala calidad? Vamos a ver, si partimos de la tesis que la tasa de precariedad es la diferencia o la proporcionalidad que hay entre el empleo fijo o estable y el empleo temporal, ahora mismo, desgraciadamente, del 2008 hacia aquí, la tasa de precariedad está bastante equilibrada entre el sector público y el privado. Si antes del 2008 el sector público
tenía una situación laboral bastante estable y con unos puestos de trabajo muy equilibrados, ahora está totalmente equilibrado. Es verdad que el movimiento laboral dentro del sector público se mueve más, es decir, hay más temporalidad, pero también hay más oferta de empleo que en el sector privado. Ahora mismo yo creo que hay tantísima tasa de precariedad que da lo mismo, vayamos al sector que toquemos, las condiciones laborales son pésimas, los contratos son cada vez más cortos y hay una diferencia sustancial, que sí es verdad que se diferencia entre lo público y lo privado, que lo público está sujeto a un convenio, en lo privado estamos dándonos cuenta de que cada vez hay menos convenios. La gente trabaja fuera de convenio, la gente está continuamente utilizando términos que nosotros ya estamos continuamente denunciando, los famosos estos mini jobs que tanto nos querían meter por los ojos, ese trabajo emocional que nos dan ahora, que les dicen a los jóvenes, bueno, vas a cobrar poco, pero vas a tener una flexibilidad laboral, porque así ya puedes unir un trabajo con otro, y entonces, bueno, o los propios becarios, ¿no?, que nos encontramos continuamente, que no solo ganan poco, sino que encima les dicen y les cuentan la milonga de que lo ganan en aprendizaje, y hay muy pocos becarios que tienen aprendizaje. Entonces, bueno, la situación de precariedad ahora mismo en cualquier sector que toquemos de la sociedad existe. Bueno, están saliendo ahora en los medios de comunicación pues casos o grupos más organizados que están empezando a reivindicar sus derechos. Pues tenemos el colectivo de las Kellys, que bueno, está llegando prácticamente al Congreso, tenemos los repartidores autónomos, estos falsos autónomos. ¿Qué casos marcan el camino de la movilización y de las acciones que podríamos desarrollar para cambiar esta situación? ¿Qué casos se están conociendo y cómo se pueden estar organizando para buscar su hueco público, mediático y cambiar sus condiciones? Hay que bucear bastante dentro de la actividad laboral para encontrar esos casos. De hecho, Comisiones Obreras el año pasado puso en marcha a través de las redes sociales algo que se llama la guerra de la precariedad, ¿no?, para que nos fuesen informando realmente qué tipo de ocupaciones podían estar dentro de esa oscuridad, ¿no? No sé, los agentes de seguro, porque además ahora sí es verdad que el mercado laboral y desde el punto de vista privado están soltando esas palabrejas del inglés, ¿no?, el coaching, el no sé qué y tal, todo eso envuelve un montón de precariedad. Y sí que nosotros teníamos en marcha, bueno, una campaña, guerra contra la precariedad, para que nos dijesen, pues, las Kellys. ¿Qué son las Kellys? Kellys son camareras de piso de toda la vida, eso lleva toda la vida existiendo. Los altos ejecutivos que andan con un maletín y tal, que andan trabajando pues a destajo y por objetivos, ese tipo de ocupaciones que ahora cada vez están más bajo la alfombra, hay que ir identificándolas, porque la diferencia del empleo público es que tú dentro de un convenio, un acuerdo regulador, sabes la categoría profesional, están las RPTs, pero en el empleo privado, ya sin meternos en autónomos, simplemente en empleo privado es muy difícil llegar a las categorías profesionales si no están enmarcadas dentro de un convenio, y no todas las empresas tienen convenio. La mayoría estamos viendo que se están saliendo de los convenios. Con la última reforma laboral están haciendo un verdadero agosto. Otro de los colectivos también salía en la universidad, ¿no?, los investigadores, la ciencia en España muy abandonada, otros de los sectores también precarizados. No sé, Álvaro, Sí, o los eternos becarios vinculados a proyectos de investigación. Yo lo que creo es que tiene que desaparecer esa figura del becario sin remunerar o de las prácticas formativas, ¿no?, porque es una forma de explotación más que sufren los jóvenes, y creemos que hay nicho de trabajo suficiente en diferentes sectores, y bueno, hay medidas como las de eliminar las horas extras, por ejemplo, porque no tiene sentido esa concentración de horas cuando hay un porcentaje de jóvenes tan grande que que demanda empleo, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos una serie de vivencias tan inmediatas que afortunadamente, bueno, la sociedad va soportando, ¿no?, esta situación de crisis que ya va camino de 10 años, donde parece que crece la macroeconomía, pero la microeconomía seguimos sufriendo las consecuencias de esta situación, que vienen todas derivadas de lo mismo, es decir, una apuesta clara por un gobierno
que apuesta siempre por sus amigos, que rescata autopistas pero no corrige pensiones, que da o facilita dinero a algunos sectores determinados, todos sabemos cuáles son, pero sin embargo nos podemos encontrar, y es muy común por la calle encontrar a mujeres jóvenes, chicas, a hombres jóvenes, estudiantes que acaban de finalizar, hablando tristemente, bueno, no tengo trabajo, encuentro trabajo, bueno, sí, me ha salido una cosa, pero bueno, son unas horas, pero solo el fin de semana. Es decir, estamos ante la utilización de la época prerrománica, no del látigo, pero sí de utilizar a la gente poniéndola en fila para ver cuándo es de utilidad. Yo creo que ante todo eso hay que rebelarse, y de hecho hay muestras de que está sucediendo. A algunos nos satisface ver cómo cada día participan más los jóvenes y las jóvenes en las manifestaciones, cómo se identifican más por la lucha de derechos, y algunos por aquellos que encontraron, que luchamos o se pelearon en los años 70 y anteriores, y donde nos han vuelto a dar buena muestra los pensionistas con estas últimas movilizaciones, que continuarán porque hay más que motivos para que lo hagan. Y por lo tanto creo que hay ese caldo de cultivo para que cambie la dinámica de la individualidad, para entender que la solución del trabajo de los trabajadores y de las condiciones pasa por organizarse, y pasa por organizarse fundamentalmente en los sindicatos de clase y en otro tipo de fórmulas que, si nos parecen más modernas, podemos aceptarlas, pero al final nos van a concluir en que para ser fuertes hay que juntarse, y para cambiar las cosas y para que las reivindicaciones tomen alguna referencia por parte de estos gobiernos mudos y sordos cuando les interesa, es ocupar las calles con miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, y se reconozca que además de ocupar, de vivir en las condiciones que ellos quieren, queremos exigirles que nosotros necesitamos. A propósito de este tema, y para cortar ligeramente este tema, luego vamos a volver con las preguntas, hemos preguntado a colectivos afectados, a personas que personalmente están viviendo situaciones de mala calidad en su empleo, y antes de continuar querríamos que vieseis unos pequeños vídeos, unos fragmentos de testimonios de personas que lo están viviendo en primera persona. El pasado mes de abril, un grupo de científicos e investigadores registraron en el Parlamento, en el Congreso, 277.000 firmas en denuncia por las políticas de abandono del Gobierno respecto del I+D, de las políticas científicas. Este número de firmas es un número de firmas que trasciende claramente a la comunidad científica, lo que demuestra que es el problema de la precariedad en la ciencia, un problema de toda la sociedad. Estos científicos reclamaban un futuro mejor para la ciencia, un protagonismo y un compromiso de las organizaciones políticas para que se comprometan a determinar mejores políticas públicas para que este país pueda salir de los años duros de la crisis. La realidad de la precariedad en la ciencia ha dañado, ha golpeado a miles de generaciones jóvenes que han tenido que emigrar, han tenido que marcharse del país para poder terminar de consolidar sus carreras científicas, en algunos casos sencillamente buscar trabajo. La mayor parte de esos colectivos son jóvenes, pero sobre todo mujeres. La discriminación respecto de la mujer en el ámbito laboral, en el campo de la ciencia, no es una excepción. Somos sometidas a grandes dosis de presión a lo largo de nuestras carreras académicas, que se ven truncadas después de unos años cuando decidimos comprometernos con la creación de familias o tener hijos. Estos colectivos se han unido para pelear y para reivindicar un futuro más cierto en cuanto a sus carreras académicas y laborales. Pero el problema de la ciencia no es solamente un problema laboral de los investigadores y las investigadoras, y el problema de la ciencia no es solo un problema de los científicos, es un problema de toda la sociedad. No podemos permitir que este país sea un país de bajos salarios, de sol y playa, en el que no haya desarrollo científico, porque la precariedad en la ciencia no compromete solamente a la gente ahora, compromete también al futuro de este país, y tenemos entre todos que decir que no queremos una ciencia precaria. La situación laboral de las trabajadoras de la limpieza en el Ayuntamiento de Gijón, de los servicios externalizados, está muy feminizado y muy precarizado. Trabajamos con doble convenio de limpieza, donde a igual trabajo no tenemos igual salario. Además se añade el problema de a la hora de tener uniformes y vestuarios propios.
Pienso que desde los ayuntamientos y desde el Gobierno de Asturias se debería de controlar que se cumpla el convenio de limpieza del Principado de Asturias y trabajar para que desaparezca el de Centro Especial de Empleo, porque vuelvo a repetir que igual trabajo, igual salario, y en estos momentos hay mucha diferencia salarial de aplicar un convenio a otro. Además, partimos de que la mayoría de las mujeres no llegan ni a la jornada completa, lo que significa que tienen salarios de 400, 500, incluso menos. Por tanto, pedimos al Ayuntamiento de Gijón que controle las licitaciones y se obliga a las empresas a cumplir con el convenio de limpieza del Principado de Asturias. Que nuestra formación sea continua y con titulación reconocida igualmente. Que se nos reconozcan nuestras enfermedades dentro del parámetro de enfermedades laborales, porque hasta ahora no tenemos ninguna. Queremos que sean las musculoesqueléticas. Hay gente que está con depresión, con ansiedad derivados de agresiones. También pedimos la jubilación anticipada, conforme a los años cotizados de cada trabajadora. Máximo de edad 58 años, porque lógicamente no nos vemos trabajando hasta los 65 o los 67 años. Exigimos a la empresa la contratación de personal para no sobrecargar de trabajo a la plantilla, porque en verano es exagerado lo que nos sobrecarga. También pedimos que sea el propio establecimiento quien se haga cargo de nuestra contratación para no perder parte de nuestro sueldo. Cumplir el ratio máximo por jornada en función de cada establecimiento, por lo que queda prohibida la realización de horas extraordinarias. La jornada laboral estará establecida por el convenio colectivo del sector, entendiéndose que todas reducidas de la misma jornada... Hombre, Tania, guapa. Ponte ahí para que salgas en el vídeo. Sí. Esto es más o menos lo que nosotras pedimos. Creo que no es nada del otro mundo, porque la gran mayoría de nosotros estamos trabajando por 4 duros, aunque no lo creáis. Si vais a mirar lo que cobra un hotel por cada habitación, estáis puestos, porque no creo que lleguemos ni a 5 euros la habitación. Creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos, os vuelvo a repetir por estar aquí. Estamos en el distrito madrileño Puente Vallecas, que es el distrito de la Comunidad de Madrid con menos renta y uno de los de menos renta de todo el país. Aquí es donde es mayoritario desde hace mucho tiempo algo que ya predomina en el resto del Estado, que es unas relaciones sociales que se podían resumir en un binomio paro-precariedad. Una sociedad donde la situación de paro y de precariedad es la que va poco a poco conformando lo cotidiano en nuestras vidas. Eso es lo que podríamos denominar claramente una situación de precariedad estructural. Una situación marcada por inestabilidad, inseguridad laboral, autoritarismo patronal y muy bajos salarios, lo cual impacta directamente en la vida de muchísima gente, como los vecinos y las vecinas de un barrio como este. Esto tiene un objetivo, y esto es, digamos, la situación clara del modelo de desarrollo por el cual las clases dominantes han optado en este país, que es la siguiente, que es producir bienes o prestar servicios a muy bajo precio. Y para eso hay que bajar los salarios. Bien, para atraer muchísimos turistas de fuera, y mientras más vengan mejor, para la cual tenemos que ser muy baratos, o bien porque lo que nosotros vendemos al resto de los países de Europa sea muy barato, porque aquí los salarios son muy bajos, como el automóvil, el turismo, la construcción, la hostelería, el comercio. Esto ha generado en nuestro país una situación en la que a nivel social se puede marcar como el surgimiento de una nueva clase trabajadora, que va a marcar claramente el futuro político y social de nuestro país, y que es la que está caracterizando un nuevo ciclo de luchas y una nueva creación de una lucha obrera como han sido Amazon, Movistar, Coca-Cola en lucha y ahora la huelga de H&M. Es aquí donde se sitúa el futuro y es aquí donde se va a reconstruir la izquierda transformadora en nuestro país. Bueno, tenemos, como ven, situaciones muy diversas, en unas condiciones en las que, como decíamos antes, quizá el 90-95% de los nuevos contratos son temporales, es una situación tristemente frecuente,
Y entre los jóvenes decíamos antes que es uno de los más afectados. Sobre todo ya quería preguntaros hacia las consecuencias, ¿no? Vemos que es una situación muy generalizada y esto no es solo la vivencia personal de uno, es socialmente estamos construyendo un modelo. ¿Qué modelo estamos construyendo? ¿Qué consecuencias tiene esto, por ejemplo, empiezo por ti, Álvaro, para la juventud que quiere acceder a la emancipación? Bueno, pues las consecuencias, tenemos un dato que es terrorífico del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España en 2017, que viene a decir que prácticamente para un joven o una joven de Asturias es prácticamente imposible acceder a una vivienda o vivir solo, porque tiene que dedicar más del 52% de lo que serían sus ingresos solo a pagar la vivienda. Ahí tenemos un grave problema para empezar a hablar de emancipación. Esto sumado a las condiciones generales de un mercado laboral precario o con pocos recursos, que para la juventud asturiana la única salida que le da es emigrar, ¿no? Y lamentablemente hacen falta otro tipo de políticas para revertir, no solo laborales, sino también políticas integrales de juventud para revertir esa situación. Marian, ¿es sostenible un modelo en el que los empleos de calidad sean la excepción y no la norma? En esta situación que estamos creando, ¿qué futuro tiene? No, futuro ninguno. Lo que tendremos que intentar entre todos será exigir y denunciar continuamente la permisividad de los gobiernos hacia esta situación, porque nosotros somos los que pedimos que el empresariado de esta ciudad, en concreto de Gijón, sea un poco más responsable. Mira, nosotros desde la Unión Comarcal estamos continuamente enmarcando lo que es la concertación, todas esas líneas que nosotros negociamos con el Ayuntamiento, incide realmente para que Gijón pueda salir de este círculo vicioso de la temporalidad, que eso crea precariedad y que eso al mismo tiempo crea que no hay un futuro ni para las pensiones actuales ni para las pensiones futuras, ¿no? Entonces sí que nos encontramos y estamos viendo que realmente falta responsabilidad social por parte del empresariado de este país y que los gobiernos, tanto a nivel local como a nivel autonómico como nacional, son partícipes de esta situación. ¿Por qué? Dinero existe. Si tú coges las líneas de la concertación, te das cuenta que tanto la concertación autonómica como la local reparte dinero. ¿Cómo se reparte ese dinero? ¿Cómo llega a los trabajadores, futuribles trabajadores o los trabajadores actuales? Entonces, claro, nosotros nos encontramos a diario con que, potenciamos ayuda a la contratación. Hay que estar vigilante en esas ayudas a la contratación, para que los contratos en las bases aparezcan a jornada completa, para que sean contratos que después generen unas prestaciones. Hay que estar de verdad como policías, más que como sindicalistas. Tienes que hacer una labor policial de estar investigando qué es lo que hacen o qué no hacen. Si se registra un convenio, tienes que andar mirando a ver si ese convenio está equilibrado o no está equilibrado, y estar continuamente mirando, cómo son los contratos. Contratos legales hay. Dentro del marco legal, esto que Ciudadanos dice contrato único y tal, nosotros estamos en contra totalmente de eso. Lo que pasa es que hay verdadera perversión en la utilización de los contratos. Si hacemos un poco una vista a la hemeroteca, vemos que en Gijón hay contratos por parte del Ayuntamiento ya mismamente, que es ahora mismo el órgano responsable del mayor empleo que hay en esta ciudad, cosa que no es lógico, porque no es una función propia de un ayuntamiento el empleo ni estar encima de la empleabilidad de la gente, pero lo asumió como propio por la situación que tiene Gijón, que no deja de ser la comarca que más desempleados tiene en este momento. Hay contratos en formación, hay contratos en prácticas, hay contratos por obra y servicio, solo hay que utilizarlos bien. Y eso no se está haciendo. Yo me encontré situaciones de, a lo mejor, hacer una selección de un proyecto de escuela taller, que es un proyecto de formación y empleo, y me encontré con gente joven, de menos de 25 años, donde ya no se les podía hacer un contrato en formación, porque venían de trabajar en una panadería y ya tenían los 18 meses en contrato en formación. Eso, ¿cómo se soluciona? Con inspectores de trabajo. Cuando se registran los contratos hay que mirar el fin y el inicio de esos contratos, y no solo en las administraciones públicas, sino también, sobre todo en el ámbito privado.
Faustino, no sé si se ha promovido de alguna manera también esta precariedad y si es parte, un pilar de esta pretendida recuperación, o si hay, qué alternativas hay y bueno, ¿qué papel ha jugado? Yo creo que nos han puesto una película o han diseñado una película, el sistema de gobiernos que venimos teniendo en estos años suelen, yo creo que programar los guiones de la película y nos han diseñado una película donde se sigue infligiendo miedo en los ciudadanos, en la ciudadanía. Se sigue infligiendo miedo en los pensionistas con si se acaban o no se acaban las pensiones, cosa que es absolutamente falso y yo quiero ratificar aquí. O sea, el problema de las pensiones es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Las pensiones no las modifican los gobiernos, sino que pueden llegar a determinados acuerdos, pero hay una garantía para que aquellos que han trabajado o hemos trabajado durante una serie de años en función de la norma del momento, tengamos derecho a ello. Eso lo corrige el porcentaje de lo que queramos dedicarles desde el Estado a esas clases que han rendido, por un lado. Y por otra, se crea toda esta figura de nuevos modelos de contrato donde la precariedad, como hablamos, es de jóvenes, de personas jóvenes o de falsos tal, pero también tenemos una situación de precariedad enorme en todas esas personas que desarrollan una labor como autónomos, lo que es la mini empresa, que está soportando, al igual que los trabajadores, la carga de esta difícil situación. Y frente a todo eso se lanza la imagen del miedo, del pánico, para que la gente se conforme con lo poco que tiene e incluso discutamos entre nosotros, es decir, esa lucha dentro de la clase entre los que tenemos o no tenemos trabajo o es más o menos precario. Cuando realmente donde hay que apuntar es realmente donde hay que enfocarlo y combatir a este tipo de gobiernos que sirven a otros intereses y no a los de las clases populares. Y por lo tanto yo reivindico los derechos del movimiento obrero, de las clases trabajadoras, para que tomemos conciencia. Y tenemos a 4 días el 1 de mayo, que no es un día festivo, como algunos dicen, sino como un día de lucha reivindicativa de la clase obrera. Ese es el origen de esa fecha, y no el de ir a la playa o aprovechar para comer una tortilla. Estamos dando por sentado que las cosas vienen cuando las que hay se han peleado, y ahora no solo estamos peleando por nuevas, sino que estamos combatiendo por no perder las condiciones que se consiguieron hace 40, 50, 60 años con las luchas de los trabajadores. Yo creo que ese mensaje es el que tiene que calar en la ciudadanía y aparte de, bueno, la parte de divertimento en la vida natural y normal de cada uno, concienciarse de que la única salida a este conflicto la ganamos unidos. El último bloque de preguntas, precisamente, bueno, con esto que ha salido y otras propuestas que han venido saliendo a lo largo del coloquio, quería preguntaros por lo que hay que hacer, por qué nos queda ahora, cuál es la perspectiva de acción y cómo podemos revertir estas situaciones. Entonces, bueno, empezaría igual por Marian, igual desde el mundo sindical, desde comisiones obreras, ¿qué podemos ofrecer a estos colectivos para cambiar la situación? Lo que podemos ofrecer es un poco lo que decía Faustino, ¿no? O sea, no nos podemos instalar en lo que tenemos. Tenemos que ver lo que fue y lo que va a ser. Me explico, no es nada gratuito en este país, nada, todo se luchó y todo se está canalizando en función de las necesidades de los que están arriba y gobiernan, eso está claro. Yo siempre parto de la misma tesitura, mi experiencia profesional siempre está relacionada con el empleo y siempre con los más vulnerables, siempre estuve trabajando con la gente que queda en el desempleo, o bien jóvenes o bien mayores de 45 años que son. Y es verdad que hay mucha gente que no tiene suficientes habilidades como para poder moverse, pero nosotros estamos en la obligación de darles esas habilidades. Y estamos en la obligación de exigir a ese empresariado de este país que no es socialmente responsable, yo lo digo por activa y por pasiva. Cuando el boom de la construcción, yo recuerdo gente que estaba estudiando y que se dejaba de estudiar para ir a ganar 1.000, 2.000 euros siendo peón. Cuando esa gente ya no se necesitó, se mandó al desempleo y era en responsabilidad de los demás, del propio país. Todo aquel empresariado que hizo mucho dinero con esa situación no se responsabilizó posteriormente, más se le echaba la culpa a la gente que había vivido por encima de sus posibilidades. No es cierto, ¿eh? O sea, nos influyen hasta tal punto de que creemos que tienen razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hombre, luchar, evidentemente. Lo vemos ahora, este año los pensionistas, lo que decía Faustino, se están moviendo como nunca, como nunca. Los jóvenes tienen que estar un poco más moviditos, ¿eh?
y los universitarios tienen que moverse un poco más. Y nosotros como sindicatos tendremos que también saber enfrentarnos al futuro, al siglo XXI. Es verdad que fuimos sindicato de barricadas, pero ahora tenemos que ser sindicatos muy inteligentes. Y tenemos que ser capaces de canalizar toda esta teoría neoliberal que nos quieren estar metiendo así de soslayo, y ser capaces de enfrentarlo a ellos con situaciones positivas y bueno, enmarcar líneas de actuación que hagan que la gente pueda tener opciones, que aparezca la igualdad, que desaparezca la brecha salarial que existe, que las mujeres son siempre las que están dentro de la mayor precariedad. Eso hay que estar continuamente poniéndolo encima de la mesa, porque si no se visibiliza no se va a tener en cuenta. Y bueno, la equidad, que no existe todavía en este país. Álvaro, desde el punto de vista de la juventud, te lanzaba un poco ahora Marian también, ¿no? ¿Qué puede hacer la juventud y qué recursos, qué medidas puede necesitar para salir de esta situación? Bueno, lo primero que creo que sería necesario es combatir discursos neoliberales en el ámbito del trabajo, con los mitos sobre el emprendimiento. Luego también en el tema educativo hay un discurso muy peligroso, que es que estudies lo que el mercado demanda, o que la educación esté adaptada a lo que pide el mercado. Ahí, bueno, sería un duro ataque a lo que son las humanidades, por ejemplo, estamos viendo, o como toda la época anterior a la crisis se vendía la universidad como un factor de ascenso social, y ahora no queremos más universitarios, queremos que vayan a la FP, y empezamos a elogiar la FP, mientras están desmantelando la FP pública. Entonces, bueno, creemos que son discursos que hay que combatir, y que hay que seguir luchando por una universidad pública, por una formación profesional pública, pero de calidad, no permitir lo que están haciendo en los últimos años con los recortes en ella. Y luego, desde el punto de vista plenamente laboral, pues creo que los jóvenes tienen que seguir luchando, y sobre todo reivindicando mejores condiciones de trabajo dignas, y sobre todo participar en las movilizaciones, en las huelgas, porque por un empleo precario que tengas, eso no puede acallarte frente, vamos a decir, al patrón, para luchar por mejores condiciones, porque todo lo que se ha conseguido en este país ha sido a base de lucha. Y luego pedirle a la administración, tanto local como autonómica, como estatal, mejor coordinación en políticas de empleo para revertir la situación del paro juvenil en España, que es de los más altos de Europa, junto con Grecia, y que es algo que no se puede permitir. De acuerdo. Y Agustín, nos cerramos contigo. ¿Qué trabajo político nos espera? Bueno, yo creo que hay un trabajo interesante, porque tomar decisiones y cambiar las condiciones de vida es un compromiso de todos, y que además nos afecta a la gran mayoría de la ciudadanía. Pero yo me gustaría, antes de terminar, subrayar una de las cuestiones que casi siempre damos por entendida. Me refiero a las personas que estamos más en el trabajo cotidiano, de juventud, de sindicato, de organizaciones políticas. Y es que cuando generalizamos, hablamos de trabajo, de trabajadores, de clase obrera, de precariedad, siempre que hablamos de eso, desde nuestro punto de vista, en nuestro interior, en ese discurso, está en las mujeres. Y quiero subrayar lo de las mujeres, porque realmente hay una realidad que está ahí, y donde esta precariedad que señalamos es una precariedad generalizada, pero que las mujeres, tanto jóvenes como no tan jóvenes, sufren de doble manera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros en nuestro trabajo cotidiano no lo dejamos fuera, pero yo también creo que hay que hacer un sobrellamamiento a que las mujeres tienen también que implicarse más, que participar más en la lucha cotidiana, en las actividades sociopolíticas, para que cambien las cosas, porque precisamente son ellas las más desfavorecidas, y que el colectivo joven, como hablábamos hace un momento, son jóvenes y mujeres que tienen además algunos añadidos en estas luchas. Yo creo que va a haber un verano interesante y un otoño caliente, porque esta sociedad española y esta sociedad asturiana ya ha dicho basta a todo este tipo de derrame de ideas locas, sin contenido, pero que siempre acaban teniendo una repercusión de coste en los mismos. Y esas mismas, esas mujeres y esos hombres que vivimos en esta comunidad, hemos dicho basta, como lo han dicho prácticamente en todo el Estado, y por lo tanto
llamo a la participación para que las decisiones sean colectivas, las acciones sean colectivas y las reivindicaciones sean masivas, porque ahí va a estar el secreto. Pues de acuerdo, muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra participación. Esperemos que efectivamente el 1 de mayo las movilizaciones sean masivas, que la participación sea masiva y bueno, para todos vosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.